Problema 29 del capítulo 19 de este tema de bombas rotodinámicas en el curso de turbomáquinas hidráulicas. Vamos a resolver este problema, el cual me dice: una bomba centrífuga de agua gira a 1000 revoluciones por minuto y tiene las siguientes dimensiones. El diámetro 1 de 180 milímetros, la relación entre el diámetro 2 y diámetro 1 es de 2. En este caso me está dando ya las dimensiones para el impulsor o rodete, ¿sí? Entendamos de que el subíndice 1 vendría a ser a la entrada y el subíndice 2 vendría a ser a la salida. Sí, entonces diámetro de salida y diámetro de entrada. ¿Cómo identifico esto? Pues simplemente por la relación, que el diámetro 2 tiene que ser mayor al diámetro 1 para que me dé, obviamente que tiene que ser mayor que 1, si no, no existiría este impulsor. Entonces, de esa manera identifico entrada y salida. Luego me dice que el ancho entre los álabes a la entrada es de 30 milímetros, el ancho entre los álabes a la salida es de 20 milímetros, el ángulo beta 1 20 grados, el ángulo beta 2 de 30 grados. Me dice que la entrada de los álabes es radial. Esta descripción es muy importante cuando yo hallo, en este caso, mi triángulo de velocidades. Para entrada radial tenemos de que la componente periférica de la velocidad absoluta a la entrada pues simplemente es igual a 0. Me dice que el rendimiento hidráulico es 81%, rendimiento mecánico 95%, el rendimiento del motor eléctrico 0.85. Las bridas de entrada y salida se encuentran a la misma cota. En este caso me está hablando sobre una bomba centrífuga horizontal. Es por eso que coloqué esta figura de aquí para dar a entender de que en este caso aquí tenemos la brida de entrada, aquí sería la entrada y aquí sería la salida. Entonces ambas bridas se encuentran sobre la misma cota, es decir de que su eje prácticamente coincide, ¿no? Entonces no tendríamos ningún desnivel ahí entre la entrada y la salida. Para el cual me dice que el diámetro de la tubería a la entrada, el diámetro aquí, simplemente es de 220 milímetros y de la tubería de la salida es de 20 milímetros. Aquí, ¿sí? Diferentes diámetros son los que vamos a tener en este caso. Simplemente este sería el diámetro de la salida y el que vamos a tener aquí pues obviamente sería el diámetro de la entrada, ¿sí? Luego me dice que el desnivel entre el depósito de aspiración, que está abierto a la atmósfera, y la brida de aspiración asciende a 1.2 metros, ¿sí? En este caso, el desnivel desde la superficie libre del fluido hasta este punto donde tenemos nosotros la brida de aspiración, simplemente ese desnivel o altura es de 1.2 metros. Y en este caso estoy agregando este dato, el cual el problema no te lo da, pero va a ser muy importante, que ya lo explicaré al momento de que en este caso resolvamos aquí este ítem en D. ¿Está bien? Entonces, esto último es adicional, el cual me dice que las pérdidas en la aspiración se estiman en 4 metros de columna de agua. Me pide calcular los triángulos de velocidad a la entrada y a la salida del rodete, y estas son todas las variables que voy en este caso a calcular. Velocidad absoluta, velocidad periférica, velocidad relativa, componente periférica de la velocidad absoluta, componente meridional de la velocidad absoluta y el ángulo alfa. Cada una de estas variables a la entrada y a la salida. También vamos a calcular el caudal de la bomba, el caudal que va a circular por este dispositivo mecánico. Vamos a calcular la altura de Euler, la altura de presión a la entrada de la bomba. Como bien dije, para este inciso B es lo que yo necesito, este último dato que yo lo estoy adicionando. Ya lo voy a explicar en su momento más a detalle. También me pide calcular la energía eléctrica consumida en 6 horas de funcionamiento de la bomba. Esto es muy importante para el tema de costos en cuando yo quiera poner en funcionamiento este tipo de dispositivos. Y por último me pide la altura de presión a la salida de la bomba. Bien, una vez leído todo el problema, prácticamente ya tenemos una idea de lo que vamos a resolver. Vamos a empezar con el inciso A, el cual me pide los triángulos de velocidades. ¿Está bien? Entonces, vamos a tomar como referencia para el resto de problemas, el cual voy a tener una bomba centrífuga horizontal. ¿Está bien? Voy a colocar primeramente por aquí los datos que me dan para todo este problema, porque esto va a ser muy importante. Entonces los coloco yo de esta manera. Los datos, a ver, tengo la velocidad de rotación en este caso del impulsor, el cual me dice que es de 1000 revoluciones por minuto. Me dan el diámetro a la entrada, el cual me dice que son 180 milímetros. Me dan el diámetro a la salida, que en este caso yo lo saco de la relación, ¿sí? En este caso el diámetro 1 como es 180, paso a multiplicar, me queda el diámetro 2 por 180, el cual sería 360 milímetros. ¿Está bien? Luego me dan los anchos, el cual sería el ancho 1 de 30 milímetros, el ancho 2 de 20 milímetros. Me dan los ángulos beta 1, el cual es 20 grados sexagesimales, el ángulo beta 2 de 30 grados sexagesimales. Me dan los rendimientos, en este caso el rendimiento hidráulico
del 81%, 0,81, me dan el rendimiento mecánico del 95%, 0,95, y el rendimiento del motor eléctrico, ¿sí? En este caso me dice que es de 85%, es decir, 0,85. También me da como dato, en este caso, los diámetros para las bridas de aspiración e impulsión, o brida a la entrada y a la salida, que prácticamente es lo mismo, aspiración entrada, impulsión salida, ¿sí? A la entrada o aspiración me dice que son 220 milímetros, y en la impulsión o salida, pues simplemente me dice que es de 200 milímetros, ¿sí? Estos son todos los datos que tengo para este problema, y a partir de los cuales voy a empezar a hacer los cálculos para dar solución a este problema. ¿Está bien? Bien, el enunciado A lo que me dice es que yo calcule los triángulos de velocidades, ¿no? Las variables en este caso, ¿sí? Eso lo podemos observar por aquí, ya lo mencionamos. Entonces, vamos a empezar primeramente con el triángulo de velocidades a la entrada. Es un triángulo rectángulo donde el ángulo alfa 1 vale 90 grados. ¿Por qué? Porque el mismo problema me dice que la entrada en los álabes es una entrada radial. Por lo tanto, cuando es entrada radial, por teoría, el ángulo alfa 1 vale 90 grados. ¿Sí? Tengo por acá entonces la primera respuesta. Mira, así de sencillo. ¿Qué más? Cuando este ángulo alfa 1 vale 90, el C1 va a ser igual al C1M, componente meridional. Y cuando tenemos este ángulo de 90 también tenemos otra condición de que el C1U pues prácticamente es igual a 0. No tenemos componente periférica de la velocidad absoluta. Por lo tanto C1U pues prácticamente es igual a 0. Mira, ya tengo dos valores, ¿no? Ahora, conociendo esto, yo ya puedo empezar a calcular, por ejemplo, cuánto sería la velocidad periférica. ¿Por qué? Porque la velocidad periférica se calcula de la siguiente manera. Pi por el diámetro, en este caso como es la entrada, estamos trabajando con el subíndice 1, ¿sí? Diámetro 1 por número de revoluciones sobre 60. Entonces esto me queda, mira, pi por el diámetro 1, que lo tengo por acá, 180 milímetros, lo tengo que pasar a metros, 0,180, multiplicado por el número de revoluciones que son 1000. Esto dividido sobre 60. De aquí, la velocidad periférica o tangencial me debe dar un valor de 9,42 metros por segundo, ¿sí? Entonces, de esta manera encuentro por acá cuánto sería esa velocidad periférica o tangencial, el U1, ¿sí? Entonces, ya tengo ese valor. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Simplemente observo este triángulo rectángulo, ¿sí? Lo observo, mira. Tengo este ángulo beta 1 que prácticamente el problema me dice que vale 20 grados, ¿sí? Entonces, si yo saco una razón trigonométrica, por ejemplo, la tangente del ángulo beta 1, ¿quién sería? El opuesto, que tiene este valor de C1M, dividido entre el adyacente que sería U1, ¿sí? De aquí despejo C1M, el cual tendría un valor de U1 por la tangente de beta 1. U1 vale 9,42 y la tangente de beta 1, es decir, tangente de 20 grados. Por lo tanto, C1M va a ser igual a 3,43 metros por segundo, ¿sí? Entonces, C1M y C1 prácticamente es lo mismo, ¿sí? Entonces acá ponemos C1 también. La velocidad absoluta a la entrada, ¿sí? Prácticamente los dos tienen la misma magnitud. Bien, tenemos esto por aquí. Ahora, ¿qué más me falta calcular? Me falta calcular la última variable, el cual es esta de aquí, ¿ve? La velocidad relativa, ¿sí? Entonces, para yo calcular esa velocidad relativa, pues simplemente voy a hacer yo lo siguiente. Mira, la velocidad relativa, como prácticamente todo esto es un triángulo rectángulo, yo puedo aplicarlo por Pitágoras o puedo hacer una razón trigonométrica con el ángulo beta 1. En este caso vamos a aplicar Pitágoras mucho más rápido. W1 simplemente va a ser igual a la raíz cuadrada de C1M al cuadrado. O bueno, C1 nada más lo voy a poner porque prácticamente es lo mismo. Esto al cuadrado más U1 al cuadrado. De esta manera. Entonces esto me va a quedar así, mira. Me va a quedar C1 que vale 3,43, esto elevado al cuadrado, más U1 9,42 al cuadrado. Y aquí W1 me debe dar un valor de 10,03 metros por segundo, ¿sí? De esa manera, mira, ya tengo por acá cuánto sería W1. Entonces, observemos por aquí que tenemos el ángulo alfa 1, tenemos la componente periférica de la velocidad absoluta, tenemos la velocidad periférica o tangencial a la entrada, tengo por acá la velocidad absoluta y la velocidad meridional de la velocidad absoluta, prácticamente tienen la misma magnitud. W1, que sería la velocidad relativa, pues también acabo de calcular su valor. De esta manera, pues prácticamente
terminamos con el desarrollo para el triángulo de velocidades a la entrada. Así de sencillo tenemos aquí para la entrada. Continuamos todavía en el ítem A ahora, pero vamos a trabajar con los valores para el triángulo de velocidades, pero ahora sí a la salida. ¿Está bien? Entonces, mira, para este triángulo de velocidades a la salida, pues nosotros ya conocemos de que prácticamente vamos a descomponer esta velocidad relativa y esta velocidad absoluta, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a tratar de prolongar por acá, a ver que no se cruce. Vamos a colocar aquí nada más, esta sería la componente meridional de la velocidad relativa. Y de igual manera por aquí nosotros vamos a tener la componente meridional de la velocidad absoluta, C2m. Luego, cuando yo descomponga para el eje paralelo a la velocidad periférica, pues simplemente me va a quedar de esta manera. Mira, vamos a tener por acá la componente periférica de la velocidad relativa. Y de igual manera por aquí vamos a tener la componente periférica de la velocidad absoluta, ¿sí? Entonces, ¿por qué relación empezamos? De que en magnitud, ¿sí? Ya sabemos esto de que en magnitud la velocidad periférica a la salida va a ser igual a la componente periférica de la velocidad relativa más la componente periférica de la velocidad absoluta, ¿no? De esta ecuación de aquí. Ahora, ¿qué más podemos resaltar nosotros de este triángulo de velocidades? De aquí, lo que yo necesito, pues prácticamente es encontrar el valor de cada una de las variables, ¿sí o no? Pero una de las variables que yo ya conozco, pues prácticamente se puede calcular rápidamente, que es la velocidad periférica a la salida. ¿Por qué? Porque es pi por el diámetro 2 por el número de revoluciones sobre 60. Entonces, pi por el diámetro 2, que es 360, es decir, 0,360 metros, ¿sí? En metros, por n, que son 1000 revoluciones por minuto sobre 60. De aquí, la velocidad periférica o tangencial a la salida me debe dar un valor de 18,85 metros por segundo. Mira, de esa manera yo ya tengo rápidamente cuánto vale esa velocidad periférica, ¿sí? Lo tengo por acá. Ahora, una vez conocido eso, yo encontré este valor. Me hace falta ahora conocer este C2U y este W2U, ¿sí? ¿Eso de dónde lo voy a sacar? Pues ya no puedo calcularlo. Lo único que tengo que hacer es establecer relaciones aquí en este triángulo de velocidades. ¿Está bien? Entonces, mira, la tangente de beta 2, el opuesto, que prácticamente aquí nosotros también debemos conocer ya, de que el C2m es igual al W2m, ¿sí? En magnitud, mira, tienen la misma dirección también. Entonces, tangente de beta 2 va a ser igual, es como si yo este C2m lo traslado para aquí. C2m o W2m, que prácticamente es lo mismo, ¿sí? Entonces, me va a quedar, mira, C2m entre W2u. ¿Sí? Tangente de beta 2, que prácticamente beta 2 el valor es de 30 grados, ¿no? C2m no lo conozco, W2u es el valor que yo requiero para reemplazarlo aquí para obtener C2u. Pero, aquí yo no conozco cuánto es C2m. ¿De dónde saco C2m? Recuerdo yo, ahora sí, de que el caudal es igual a pi por el diámetro 1 por el ancho 1 por C1m. Y esto es igual a pi por el diámetro 2 por el ancho 2 por C2m, ¿sí? Hay que recordar esta ecuación del caudal para una turbomáquina. Entonces, dentro de esta bomba se debe cumplir esta continuidad del caudal. No tenemos ninguna eficiencia volumétrica tampoco, así que no la vamos a considerar. Entonces, mira, si igualamos estas dos relaciones de aquí, porque prácticamente el caudal se puede encontrar de las dos maneras, simplemente nos quedamos con estas dos, simplificamos pi y despejo cuánto valdría, en este caso, cuánto es el valor de C2m. Me va a quedar, mira, diámetro 1 sobre diámetro 2 multiplicado por ancho 1 sobre ancho 2 y esto multiplicado por C1m. De esta manera. Entonces C2m me va a quedar igual diámetro 1 entre diámetro 2, que es 180, entre 360 prácticamente es un medio, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ahí lo coloco. El ancho 1 entre el ancho 2, mira, el ancho 1 que es 30 entre 20, ¿no? Entonces vamos a colocarlo así, 30 entre 20. Ya está. Y por C1m, que este valor lo he calculado aquí al principio, C1m, 3,43. ¿Sí? Ya está. Entonces, de aquí, este C2m me debe dar un valor de 2,57 metros por segundo. ¿Sí? Mira, ya encontré aquí cuánto vale C2m. Esto también lo voy a necesitar porque también me pide el problema. Entonces, una vez calculado C2m, ahora sí reemplazamos en esta ecuación de aquí. Por ejemplo, voy a colocar de que esto sea una ecuación 2 y de que esto sea una ecuación 1. Entonces coloco por acá, reemplazando en la ecuación 2, ¿sí? Entonces, para esa ecuación 2, mira, yo despejo W2U.
W2U sería C2M, que vale 2,57, entre la tangente de beta 2, es decir, la tangente de 30 grados. De aquí, W2U me debe dar un valor de 4,45 metros por segundo, ¿no? Entonces, esto nada más lo voy a colocar así. Así nada más, porque esto no es algo que me está pidiendo el problema, sino que me pide la velocidad relativa, en este caso, resultante, ¿no? Entonces, ya tengo W2U. Entonces, como ya tengo W2U, ¿sí? Ya tengo W2U, ahora sí coloco nuevamente reemplazando en la ecuación 1, ¿sí? En esa ecuación 1. Entonces, para reemplazar en la ecuación 1, yo despejo cuánto vale C2U. C2U me quedaría U2, que vale 18,85, menos W2U, que vale 4,45, ¿sí? Entonces, de aquí, C2U me debe dar un valor de 14,4 metros por segundo. Sí, mira, ya lo tengo por acá. ¿Cuánto vale C2U? Este de acá sí lo encierro. Ya está, esto sí me pide. Entonces, tengo U2, C2M, C2U, ya lo tengo. Prácticamente, para calcular la resultante, en este caso C2, la velocidad absoluta a la salida, simplemente me queda de esta manera. Me va a quedar raíz cuadrada de C2U al cuadrado más C2M al cuadrado, ¿sí? Entonces de aquí yo saco raíz cuadrada de C2U, 14,4 al cuadrado, más C2M, que es 2,57 al cuadrado. Entonces C2, velocidad absoluta a la salida, nada más me queda operar esto de aquí, me debe dar 14,63 metros por segundo. ¿Sí? Mira, acá ya tengo cuánto vale la velocidad absoluta a la salida. Ahí está. Ahora, una vez calculado eso, ¿sí? Una vez calculado eso, simplemente de esta relación de acá, o bueno, lo voy a borrar esto para colocarlo por acá. Simplemente yo conozco de qué, de que W2M es igual a C2M, pero C2M tiene un valor de 2,57 metros por segundo, ¿sí? Entonces, ya calculé prácticamente la mayoría. Ahora lo que me hace falta calcular finalmente es cuánto es el valor de la velocidad relativa, ¿sí? Entonces, la velocidad relativa en 2, simplemente yo lo puedo calcular a partir de la resultante de sus dos componentes, W2M al cuadrado más W2U al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es sencillo ya. Puedo utilizar la razón trigonométrica, hay muchas formas de hacerlo. Yo prefiero hacerlo de esta manera. Entonces, W2M, que prácticamente es lo mismo a C2M, 2,57 al cuadrado, más W2U, que lo tengo por acá, lo he calculado, 4,45 al cuadrado. Y aquí, esa velocidad relativa a la salida me debe dar un valor de 5,14 metros por segundo, ¿sí? De esta manera entonces calculo por acá cuánto sería esa velocidad relativa a la salida. Vamos a resaltar ahora sí todas mis respuestas. Tengo por acá velocidad periférica a la salida. Tengo componente meridional de la velocidad absoluta a la salida. Componente periférica de la velocidad absoluta a la salida. La velocidad absoluta a la salida. Y finalmente la velocidad relativa a la salida. Pero espera, acá me falta algo. ¿Qué me está faltando? A ver, no tomé en cuenta, si no me estoy equivocando. A ver, vamos a colocarlo de esta manera, ¿sí? Me está faltando calcular el ángulo alfa, ¿sí? Igual como hicimos en este aquí anterior. También me pedí el alfa 1. Acá tengo 1, 2, 3, bueno, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces aquí también debería tener 6 respuestas, pero tengo 5. Entonces me falta el ángulo alfa, ¿sí o no? El ángulo alfa, pues simplemente se calcula como el arco tangente de ¿quién? Mira, en este caso sería el alfa 2. Así lo voy a colocar, alfa 2. Sería el opuesto, aquí C2M entre C2U, ¿sí? C2M entre C2U. Nada más. Entonces, el alfa 2 me va a quedar, mira, arco tangente C2M. ¿Cuánto vale C2M? 2,57. Y el C2U, 14,4. Nada más. Aplico esta razón trigonométrica inversa, ¿sí? Y me va a quedar que el ángulo alfa 2 debe tener un valor de 10,12 grados sexagesimales, ¿sí? De esta manera tengo entonces cuánto sería ese ángulo alfa 2. Ahora sí tengo mis 6 respuestas, ¿sí? Entonces tengo por acá, resaltamos finalmente ese ángulo alfa 2. Bien, entonces veamos por acá. Acabamos de resolver todo el ítem A. Ya tenemos nuestras 6 variables, nuestras 6 incógnitas. Vamos con B, el cual me pide el caudal de la bomba. ¿Está bien? Entonces, continuamos por acá con B. En B me pide, como ya dije, el caudal de la bomba. Y nosotros vimos que ese caudal para una turbomáquina se puede calcular como pi por diámetro 1 por ancho 1 por C1M, ¿sí?
que esto va a ser igual a pi diámetro 2 por ancho 2 por C2m. De esa manera, ¿sí o no? Entonces, teniendo esto, nada más puedo calcularlo de esta manera. Pi por el diámetro 1, el diámetro 1 vale 180, lo tengo que pasar a metros para esta ecuación, 0,180 por el ancho 1 que es 30 milímetros, o sea 0,030 metros por C1m. Ese C1m lo tengo por acá que lo he calculado 3,43, ¿sí? Entonces 3,43 y finalmente el caudal lo obtengo rápidamente de aquí. Lo único que me queda es calcular y este caudal me debe dar un valor de 0,0582 metros cúbicos por segundo, donde vamos a pasarlo a litros y simplemente multiplicamos por 1000. 58,2 litros por segundo sería la respuesta para este ítem B, ¿no? Entonces lo tengo por acá. Vamos a resaltar esta respuesta. Ya tengo por aquí cuánto es el caudal, ¿sí? Ahora, veamos por aquí. Vamos a continuar con el siguiente, el cual sería el enunciado C. Lo vamos a colocar por aquí. El enunciado C lo que me pide, veamos por acá, tenemos B, la altura de Euler. Y esa altura de Euler simplemente se extrae ¿de dónde? De variables que yo he encontrado, en este caso, en el triángulo de velocidades, ¿no? La altura de Euler está dado por velocidad periférica a la salida, por la componente periférica de la velocidad absoluta a la salida, menos velocidad periférica a la entrada por la componente periférica de la velocidad absoluta a la entrada. Esto sobre la gravedad. Pero, aquí simplemente esto ya lo conocemos, nada más es para simplificarlo, ¿no? Esto es 0, ¿por qué? Porque C1U es igual a 0. Cuando se tiene entrada radial se dice que la altura de Euler es máxima, ¿no? Así maximizo yo la altura de Euler. Entonces, la altura de Euler me va a quedar como U2 por C2U sobre G nada más. Esto siempre se cumple cuando yo tengo entrada radial. Entonces, U2, que es la velocidad periférica a la salida, 18,85 por C2U. C2U lo tengo por acá, 14,4. Sobre la gravedad, 9,81. Finalmente, esta altura de Euler me debe dar 27,67 metros, ¿sí? Entonces, de esa manera, calculo yo por acá rápidamente cuánto es la altura de Euler. Mira, ¿sí? Rápido y sencillo. Ya tenemos por acá todo el enunciado C. Veamos por acá, el enunciado C ya está. Ahora, en D me pide la altura de presión a la entrada de la bomba. Y es aquí donde vamos a poner este último enunciado que en este caso yo le he adicionado porque ahora voy a dar algunas hipótesis por las cuales no se puede resolver automáticamente si es que no me dan este dato. ¿Sí? En este caso coloqué 4 metros con la intención de hacer coincidir con la clave que da el libro. ¿Está bien? Entonces, vamos con el enunciado D que me pide la altura de presión a la entrada de la bomba. ¿Sí? Este problema se describe de la siguiente manera. Yo tengo por aquí el depósito de impulsión. Luego lo que yo voy a tener por acá va a ser esa bomba horizontal. ¿Sí? Voy a tener por acá la entrada. Entonces esto es de esta manera aproximadamente. Así. Acá está la brida de entrada y aquí estaría la brida de salida. Entonces aquí estaría la bomba, tal y como lo vimos al principio, ¿sí? Entonces, desde aquí yo voy a tener una tubería que va a ir hasta el depósito de aspiración para succionar en este caso el agua, ¿sí? Entonces de esta manera aquí le colocamos su canastilla, su válvula de pie. Entonces de esta manera lo voy a tener y por acá continúa, ¿sí? Así de esta manera y puede ir hacia la parte superior. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí? Simplemente de que, a ver, vamos a colocar acá, me falta la superficie libre del fluido, de esta manera, así. Bueno, ya cuando veamos cavitación vamos a ver mucho más a detalle esta ecuación de la entrada a la bomba, ¿sí? Entonces, yo tengo de que la brida, en este caso de entrada y de salida, se encuentran en la misma cota, ¿sí? De esta manera. Y el cual, el mismo problema a mí me dice, esto sí me lo da el problema, me dice que el desnivel entre el depósito de aspiración abierto a la atmósfera y a la brida de aspiración asciende a 1.2 metros, ¿sí? Entonces, esta distancia desde la superficie libre del pozo hasta la brida de entrada o aspiración prácticamente es 1,2 metros, ¿sí? Y esto está abierto a la atmósfera. Está abierto a la atmósfera, por lo tanto está expuesto a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo voy a tomar acá la ecuación de la energía. En este caso, que sea un punto 1 y que aquí a la entrada en esta brida sea simplemente un punto E. Punto 1 y punto de entrada, ¿sí? Entonces, a mí me piden la presión a la entrada de la bomba. Por lo tanto, aquí lo que yo aplico
es la ecuación general de la energía, ¿sí? Entonces, aplicando esta ecuación general de la energía o ecuación de Bernoulli generalizada, evalúo yo entre los puntos 1 y el punto E, ¿sí? Entonces me quedaré, mira, el punto 1 me va a quedar presión en 1 por unidad de peso específico, más la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más un Z1, y esto menos las pérdidas que van a existir aquí, porque el problema no me dice que yo desprecie las pérdidas, no me dice eso. Entonces me va a quedar entre las pérdidas en la aspiración. Esto va a ser igual a la presión a la entrada por unidad de peso específico más la velocidad en la entrada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más un Z2, ¿sí? Entonces, aquí mira, lo que a mí me pide el problema es esto de aquí, la altura de presión a la entrada de la bomba. Esto es lo que me pide, esto es lo que voy a calcular. Ahora, vamos a eliminar algunas variables por acá de lo que yo voy a tener. Voy a tomar aquí como mi referencia. Entonces, la presión en 1 es la presión atmosférica y si trabajo con presiones manométricas, pues prácticamente esto es igual a 0, ¿no? Entonces, esto se hace igual a 0. La velocidad en 1 aquí tiende a 0, no es que sea 0, porque aquí baja en una manera de que tiene una velocidad en un periodo infinitesimalmente pequeño que no varía. Entonces, de esa manera. Entonces, Z1 está sobre el nivel de referencia, por lo tanto Z1 no tiene altura. Pérdidas aquí las voy a dejar porque estas prácticamente son el corazón de esta parte del problema, ¿sí? Velocidad de la entrada se puede calcular y Z2 prácticamente este de aquí sería Z2, ¿sí? 1,2 metros. La medida desde la referencia hasta el punto E. En este caso sería, bueno, acá le hubiera puesto ZE, mejor, ¿sí? ZE, y ahí está. Entonces, de esta manera, cuando yo despeje, me va a quedar así, mira. La presión por unidad de peso específico me va a quedar las pérdidas en la aspiración menos la velocidad en la entrada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos el ZE, ¿sí? Entonces, este de aquí, si el problema no me lo da, yo no puedo calcularlo por más que yo quiera. No voy a poder calcularlo. ¿Por qué? Porque entre los puntos 1 y E, entre estos dos puntos, no tengo más datos. Yo no puedo utilizar aquí el rendimiento hidráulico. ¿Por qué? Porque no está pasando hasta la bomba. Ni tampoco sé a qué altura se está, en este caso, impulsando el agua. ¿Sí o no? Porque leamos bien el problema. El problema solo me dice de que hay un desnivel entre el depósito de aspiración y la brida de aspiración, ¿sí? Entonces, ese desnivel yo tengo que considerarlo, ¿sí? Entonces, si no lo considero, prácticamente no voy a solucionar el problema. Y es por eso que este dato de aquí es importante. Entonces, si no me lo dan, ¿qué voy a hacer? No voy a llorar. Entonces, es por eso que yo aquí estoy considerando estas pérdidas como 4 metros, ¿sí? Esto es muy extraordinario el problema, ¿no? Es muy exterior al problema. Entonces, voy a tener esta consideración, ¿sí? Esto es una consideración de que las pérdidas en la aspiración ascienden a 4 metros o se estiman en 4 metros, ¿sí? Entonces, a partir de esta ecuación de aquí es donde yo voy a calcular esa altura de presión en la entrada, ¿sí? Entonces, veamos por acá. Me hace falta ahora la velocidad a la entrada, ¿sí? Entonces, para la velocidad a la entrada yo hago uso del caudal, que prácticamente es igual a la velocidad en la entrada por el área en la entrada, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí yo tengo un diámetro, el cual ese diámetro es el diámetro en la aspiración. Por lo tanto, esto es igual a lo siguiente, mira. Me va a quedar velocidad en la entrada por, como me dice diámetro, sería pi cuartos por el diámetro en la aspiración al cuadrado. Entonces el caudal lo conozco, el caudal lo he calculado, lo tengo por acá en esta forma. Para nuestro problema es 0,0582 metros cúbicos por segundo. Eso va a ser igual a la velocidad de la entrada multiplicado por pi cuartos por el diámetro en la aspiración, que es 0,220 metros al cuadrado, ¿sí? Entonces de aquí las unidades de la velocidad me deben quedar en metros por segundo. Lo único que me queda aquí es despejar, ¿sí? Entonces esta velocidad en la entrada me debe dar un valor de 1,531 metros por segundo, ¿sí? Ese vendría a ser en este caso la velocidad en la entrada. ¿Por qué? Porque aquí en esta sección, a ver, observemos bien por acá. Si extraemos esa sección en E, es una sección circular, ¿sí? Obviamente que esta tubería va a tener un espesor de pared, pero nosotros tomamos el área de flujo. ¿Qué me refiero con área de flujo? El área por donde va a circular el fluido. Es por eso de que aquí tomamos el diámetro interno, ¿no? A eso se refiere por aquí con el diámetro de la tubería en la aspiración. Muchas veces me lo dan en diámetro nominal, pero hay que tomarlo que sea el área de flujo,
esta de aquí, ¿no? Entonces, en esa área es por donde va a circular el fluido a una cierta velocidad, entonces el caudal es igual velocidad por área. Entonces tengo por acá la velocidad. Ahora sí, una vez conociendo ese valor, ¿sí? Ahora vamos por aquí, por una parte donde me dice que la presión en la entrada por unidad de peso específico es menos las pérdidas, menos, yo tomé esta consideración de que es 4 metros, entonces coloco menos 4 metros, menos velocidad de la entrada 1,531 al cuadrado, entre 2 por 9,81. Aquí ya me debe dar en unidad de metros, ¿sí? Esto menos ZE. ZE es el desnivel entre el pozo de aspiración hasta el punto E, el cual simplemente es 1,2 metros, ¿sí? 1,2 metros. Y aquí, simplemente, esto me va a quedar así, ¿ve? Presión en la entrada por unidad de peso específico, menos 4 metros, menos, lo que yo resuelvo aquí, 0,119 metros, menos 1,2 metros. Finalmente, esta altura de presión a la entrada me debe dar un valor de menos 5,319 metros, ¿no? Entonces, de esta manera encuentro yo cuánto sería esa altura de presión a la entrada. Ya está. A ver, voy a resaltar esto. No había resaltado la altura de Euler. Ya lo tengo por acá. Ya está. Siguiente, tengo la altura de presión. Ya está. ¿Por qué sale negativo? Porque es una presión manométrica. O sea, una presión relativa. ¿Sí? A ver, por acá lo coloco que es una presión relativa o manométrica, ¿no? ¿Por qué debe salirme una presión relativa o manométrica? Porque aquí estoy considerando la presión 1 como presión manométrica o relativa, ¿sí? Entonces ambas presiones deben ser relativas o absolutas. En este caso estoy considerando relativas, es por eso que acá me da negativo, ¿sí? Entonces esto me indica de que hay una depresión en toda la tubería de aspiración. No hay que asustarse, es el fenómeno físico de estas instalaciones de bombas centrífugas. Bien, vamos ahora con el enunciado E. El enunciado E lo que me dice, a ver, veamos. Energía eléctrica consumida en 6 horas de funcionamiento de la bomba, ¿sí? Entonces, como me pide energía eléctrica, yo ya tengo que estar considerando de que la energía está en función de la potencia, ¿sí? Porque energía por unidad de tiempo me da potencia. Entonces, esa energía eléctrica va a ser igual a la potencia eléctrica que consume el motor por el tiempo, ¿sí? Entonces de esta manera voy a calcular cuánto sería esa energía eléctrica. Entonces yo necesito potencia eléctrica, ¿sí? Entonces vamos a empezar nosotros con la potencia de accionamiento. La potencia de accionamiento es el peso específico por caudal por la altura útil sobre la eficiencia total de la bomba. Esa es la potencia de accionamiento. Entonces por aquí me hace falta calcular la altura útil, que simplemente es igual a la altura de Euler multiplicado por el rendimiento hidráulico. Entonces, esta altura útil, el rendimiento va a ser igual a la altura de Euler, que es 27,67 metros, por el rendimiento hidráulico, que es datos 0,81. Entonces, la altura útil me debe dar un valor de 22,41 metros. ¿Sí? Lo tengo por acá. Ahora, esta potencia de accionamiento entonces me va a quedar peso específico 9810 por el caudal. El caudal lo calculamos aquí atrás, 0,0582 por la altura útil 22,41. ¿Sí? Ahora, veamos por acá. El rendimiento total es simplemente el rendimiento hidráulico por el rendimiento mecánico por el rendimiento volumétrico. ¿Sí? Rendimiento volumétrico no me habla nada, entonces yo considero esto igual a 1. ¿Sí? Entonces, rendimiento hidráulico me dice que es 0,81. Rendimiento mecánico 0,95 y considero rendimiento volumétrico igual a 1. Por lo tanto, la potencia de accionamiento me va a quedar de un valor de 16.627,4 watts. ¿Sí? Recuerdo que aquí estas unidades me quedan en watts. Entonces tengo por acá cuánto es la potencia de accionamiento. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora sí, la potencia eléctrica, ¿sí? La potencia eléctrica, lo voy a colocar así, es igual a la potencia de accionamiento por el rendimiento del motor. ¿Sí? Entonces, la potencia de accionamiento, 16.627,4 watts, entre la eficiencia del motor, 0,85. Entonces, de aquí me va a quedar un valor de 19.561,6 watts. O lo puedo aproximar a 19,562 kilowatts. ¿Sí? Ahí tengo cuánto sería entonces la potencia eléctrica. Entonces, para la energía eléctrica me va a quedar a potencia eléctrica 19,562 kilowatts
multiplicado por el tiempo que me dice que son 6 horas. De aquí, esa energía eléctrica entonces me va a quedar nada más operar y me debe dar un valor de 117,37 kilowatts hora. De esa manera, ¿sí? Entonces tengo por acá cuánto sería la energía eléctrica consumida por el motor durante esas 6 horas, ¿sí? Resaltamos por acá nuestra respuesta para la energía eléctrica. Ya está. Y vamos finalmente con el enunciado F. En F, lo que el problema me dice, a ver, lo vamos a leer por aquí F, la altura de presión a la salida de la bomba. Para esa altura de presión yo puedo tomar entrada, como ya conozco, y salida, para no hacer el esquema nuevamente que hicimos aquí, desde abajo para tomarlo hasta este punto que prácticamente sería la salida. Entonces tomemos nada más esto, entrada y salida, ¿está bien? Entonces, voy a graficar por acá esto, el cual sería, a ver, aquí voy a tener yo la brida de aspiración, de esta manera. Luego vamos a continuar por acá a la salida, la brida de impulsión, ¿sí? Entonces, por aquí tendríamos el eje. Y ahora sí, todo esto está al mismo nivel. No nos olvidemos, aunque está un poquito chueco, pero esto tiene que estar al mismo nivel. Entonces aquí tomamos dos puntos, entrada y salida, ¿sí? Este es un volumen de control. Entonces aplico la ecuación de la energía. A ver, voy a colocar por acá. A ver, vamos a separar esto, porque esto ya está solucionado. Entonces, como dije, vamos a aplicar la ecuación de la energía, ¿sí? Entonces, de la ecuación de la energía, o ecuación general de la energía, simplemente que deduzco entre la entrada y la salida, ¿sí? Entonces, la presión en la entrada por unidad de peso específico más la velocidad en la entrada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más un ZE, que es la cota a la entrada, más desde E hasta S no tengo pérdidas, porque eso ya todo se equivale como una adición de energía por parte de la bomba. Entonces aquí se le añade la altura útil de la bomba. Esto va a ser igual a la presión a la salida por unidad de peso específico más la velocidad a la salida al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más un ZS, ¿no? El Z a la salida. Aquí lo que yo puedo eliminar son los Z's. ¿Por qué? Porque están sobre la misma cota y prácticamente es lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que a mí me interesa es calcular esta presión por unidad de peso específico a la salida, o la altura de presión a la salida, ¿sí? Entonces, esto lo conozco, esto de aquí, me falta conocer cuánto es la velocidad a la salida. Entonces, igualmente yo hago de que el caudal es igual a la velocidad a la salida por el área a la salida, ¿sí? Entonces me queda, mira, velocidad a la salida por pi cuartos por el diámetro, en este caso, de la tubería de impulsión, porque este es el diámetro, así de esta manera, diámetro en la aspiración, y este es el diámetro de la impulsión o diámetro a la salida, ¿sí? Entonces, reemplazando el caudal 0,0582 metros cúbicos por segundo, esto va a ser igual a la velocidad a la salida por pi cuartos por el diámetro a la impulsión, que es 0,200 metros, ¿no? De aquí, lo único que me queda es que esta velocidad a la salida me debe dar un valor de 1,849 metros por segundo. Ya tengo por acá esa velocidad a la salida. Entonces, aquí yo despejo esta presión a la salida por unidad de peso específico y me va a quedar simplemente altura de presión a la entrada más, a ver, velocidad de la entrada al cuadrado menos velocidad a la salida al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y esto más la altura útil, de esa manera. Entonces, la altura de presión a la entrada la hemos calculado, lo tenemos por acá, menos 5,319 metros más velocidad a la entrada. Velocidad a la entrada lo tenemos por acá, si no me equivoco, ¿dónde está? 1,531, ¿sí? 1,531 al cuadrado menos la velocidad a la salida 1,849 al cuadrado sobre 2 por la gravedad 9,81 más la altura útil. La altura útil también la hemos calculado por aquí, lo tenemos 22,41 metros, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar así, mira, presión por unidad de peso específico menos 5,319 metros menos lo que yo desarrollo aquí me queda negativo, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, 0,055 y más 22,41, ¿sí? Finalmente de aquí, esta altura de presión a la salida me debe dar un valor de 17,036 metros de columna de agua, o metros nada más, ¿sí? Mira, aquí está, lo tenemos. Finalmente acabamos con la resolución de este problema, mira, ya está. Un problema que se puede decir
Muy general, un problema que engloba todos los términos que se han visto hasta el momento. Este es el problema número 11. Si no has visto los demás problemas te invito a verlos, pero este es un tema que ya engloba la mayoría de temas que hemos visto anteriormente. Altura de Euler, eficiencias, hemos visto potencia, en este caso involucra energía eléctrica, alturas de presión. Todo se ha complementado finalmente en este problema y espero que en los próximos días ya esté subiendo sobre la parte de cavitación en bombas centrífugas, así que posiblemente este sea el último problema relacionado nada más a las ecuaciones de Euler y a los triángulos de velocidades. Entonces, de esta manera estamos culminando con el desarrollo de este problema. Recuerda que si no has visto los demás problemas te lo voy a dejar por aquí, aunque los demás son mucho más sencillos que este. Este es muy general, como ya dije, ¿no? Entonces, nos vemos hasta un próximo ejercicio.